Hermanos, esta mañana antes de empezar el sermón de esta tarde, como les he mencionado en otras ocasiones, por la naturaleza de nuestra iglesia, que hacemos en 2 idiomas, les recuerdo que a veces el sermón se extiende un poco más y esta es una de las ocasiones. Les pido que me acompañen y sigan conmigo, aunque va a ser un poco largo. I must say before we begin, before anything, that because of the nature of our church being a bilingual church, sometimes our sermons extend longer than regular, and this is the case. So please stay with me and follow me as I go through this passage. Y hermanos, esta tarde estaremos continuando, pero también concluyendo la segunda parte de 2 partes del sermón titulado Los ídolos de las multitudes. Y continuamos este sermón y lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 14, versos 14 al 18, el cual dice las siguientes palabras. Por favor, escuchen atentos y con reverencia la santa palabra de Dios. Brothers and sisters, this afternoon we will be continuing and concluding the second part of a 2-part sermon titled The Idols of the Crowds. And the continuation of this sermon is found in the book of Acts, chapter 14, verses 14 through 18, which says the following words. Please listen carefully and with reverence the holy word of God. Verse 14. But when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed out into the crowd, crying out, Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. 16. In past generations, he allowed all the nations to walk in their own ways. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias y cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. 18 and last. Even with these words, they scarcely restrained the people from offering sacrifice to them. Amados hermanos, la semana pasada introducimos el sermón haciendo conciencia de la idolatría que existe actualmente en el mundo. Pablo y Bernabé, al entrar a la ciudad de Listra, se encontraron con un hombre lisiado que no podía caminar, y Pablo, al ver que este hombre tenía fe para ser sanado, lo miró fijamente a los ojos y con voz fuerte le dijo, levántate derecho sobre tus pies, y este hombre de un salto comenzó a andar. Dear brethren, last week we introduced this sermon series by becoming or understanding or becoming aware of the idolatry that existed at the time that Paul preached in Lystra. But also we talked about how today idolatry is also a sin that is corrupting the whole world. Paul and Barnabas, as they enter the city of Lystra in chapter 14, they encounter this crippled man who could not walk. And Paul, the passage says that seeing that he had faith to be healed, he fixed his eyes on him and with a loud voice told them, stand up on your feet. And he sprang up and began walking. La multitud que estaba alrededor y que fue testigo de estos hechos vinieron a Pablo y vieron lo que había hecho y dijeron en el idioma liconiano, los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. Recordamos que después de esto la multitud, que por cierto era una multitud idólatra, llamaban a Pablo y a Bernabé Mercurio y Júpiter respectivamente, confundiéndolo con las deidades, aunque debemos definirlos como ídolos de aquel tiempo. Uno de los sacerdotes de Júpiter, que por cierto tenía un templo en las afueras de la ciudad, al ver las acciones hechas por Pablo, de inmediato fue y trajo toros y guirnaldas para sacrificarlos junto con la multitud, quienes ellos pensaban que eran los dioses, en este caso Pablo y Bernabé. Now, continuing with the story, the crowd that was around and the crowd that witnessed these events saw that Paul had done. And they spoke in the Lycaonian language, saying, the gods have come down to us in the likeness of men. We remember that after this, the crowd, who, by the way, was an idolatrous people, called Barnabas and Paul Hermes and Zeus,
respectively, confusing them with the deities, which we might call them by their names, idols of that time. One of the priests of Zeus, who by the way had a temple at the outside of the city, seeing the actions done by Paul, immediately he went and brought bulls and garlands to sacrifice them along with the crowd, whom they thought they were the gods around them. Recordamos entonces por los hechos que estudiamos la semana anterior que la idolatría estaba arraigada fuertemente en los corazones, al no permitirles ver que el milagro realizado por medio de las manos de Pablo no era nada más que un milagro hecho por el único y verdadero Dios y Padre de Jesucristo, quien es el Salvador del universo. We remember from the events last week that idolatry was tightly rooted in their hearts. They didn't understand nor they saw that the miracle performed by Paul was nothing but a miracle made by the one and only God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Savior of the universe. Y es así, hermanos, que llegamos a la conclusión que el hombre idólatra sabe exactamente lo que se conoce acerca de Dios, y es evidente a ellos, hermanos, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues conocían a Dios y no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza y lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por todos los siglos. Then at the end of last week's sermon, we came to the conclusion that the idolatrous men of Lystra knew exactly what it can be known about God. Why? Because it's plain to them. Because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without an excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling their lust of their hearts in impurity, dishonoring their bodies among themselves. Therefore, God gave them up to these sins. Y es entonces, hermanos, que en el capítulo 14, verso 14, continuamos esta tarde estudiando los hechos que ocurrieron después de que el sacerdote de Júpiter quiso hacer sacrificios con la multitud. Y para poder entender más claramente estos hechos, hermanos, quiero que me acompañen esta tarde y pongamos atención a tres sucesos muy interesantes que sucedieron después de las acciones y palabras de la multitud. Número 1, quiero que seamos testigos de cuál fue la reacción de los misioneros a las palabras y acciones de la multitud. Número 2, quiero que seamos testigos de la corrección de los misioneros al terrible error y confusión de los habitantes de Listra. Y tercero, quiero que veamos al final cuál fue el resultado de todos estos hechos. And it is then that we come to chapter 14, verse 14. And we continue this afternoon studying these events that occurred after the priest of Zeus wanted to make sacrifices with the crowds. And to be able to understand these details more clearly, I would like you to follow me this afternoon and pay attention to three very interesting events that took place after the words and actions of the crowd. Number 1, I want us to witness the reaction of the missionaries to the words and actions of the crowd.
Number 2, I want us to witness the correction of the missionaries to the terrible error and confusion of the inhabitants of Lystra. And third, I want us to see in the end what was the result of all these facts. Es entonces, hermanos, que en el verso 14 encontramos el primer punto del sermón, el cual es la reacción de los misioneros a los hechos de los hombres de Listra. En los versos 11 al 13 de la semana pasada, los hombres de Listra reaccionaron confundidamente al milagro realizado por el Espíritu Santo a manos del apóstol Pablo, a tal grado que el sacerdote de Júpiter trajo toros y guirnaldas para sacrificarlos. It is then in verse 14 that we find the first point of the sermon, which is the reaction of the missionaries to the actions of the men of Lystra. As we talked about before in verses 11 through 13 of last week's sermon, the men of Lystra reacted confusedly to the miracle performed by the Holy Spirit at the hands of the Apostle Paul, to such a degree that the priest of Zeus brought bulls and garlands to make sacrifice along with the crowd. Aquí en el verso 14 vemos claramente la reacción de los misioneros a estos hechos. El pasaje dice que cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Estas palabras que gritaron las veremos en el verso siguiente, en el verso 15. Pero antes de ir para allá, la semana pasada hablamos acerca de que la construcción del versículo 11 mismo presuponía que los apóstoles estaban hablando con los hombres de Listra en griego, dado a que los habitantes de esa ciudad hablaron en el idioma nativo, en el idioma laconiano. Esto es evidente que en el verso 14, hermanos, cuando leemos las palabras, cuando lo oyeron los apóstoles. En otras palabras, los apóstoles no entendieron lo que los hombres de Listra estaban diciendo, sino hasta que el sacerdote de Júpiter trajo a los toros y las guirnaldas para hacer sacrificio con la multitud. Hasta entonces los apóstoles entendieron lo que estaba sucediendo. Here in verse 14, we see clearly the reaction of the missionaries to these events. The biblical passage in verse 14 says that when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed into the crowd crying out. Now this crying out is what we will read in verse 15. But before we get there, last week we talked about the construction of verse 11 itself. And this verse 11 presupposes that the apostles were speaking to the men of Lystra in the Greek language, given that the inhabitants of the city spoke in the Lycaonian language. This is very evident here in verse 14 with the words, when the apostles Barnabas and Paul heard of it. In other words, the apostles did not understand what the men of Lystra said. It was until the priest of Zeus came back with the bulls and the garlands to make sacrifice, then the apostles understood what was going on. They wanted to adore them, to worship them like idols. Los apóstoles, al darse cuenta de esto, o en otras palabras, al entender o percibir lo que estaba sucediendo, tuvieron una reacción. Y esta fue que rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Ahora, hermanos, esta reacción de rasgar sus ropas es un concepto cultural que se practicaba desde el Antiguo Testamento. Esto de rasgar las ropas es un acto de angustia o gran tristeza y a veces indica una apasionada súplica o confesión. Now, the apostles, realizing this, or in other words, understanding or perceiving what was happening, had a reaction. And this reaction was that they tore their garments and rushed into the crowd shouting. Now, this reaction of tearing out their garments is a cultural concept that was practiced all the way from the Old Testament, which is an act of great anguish and sorrow, and sometimes indicate a passionate plea or confession. En el caso de los dos misioneros, hermanos, ellos rasgaron sus ropas en símbolo de angustia y tristeza al no querer recibir la gloria que solo le pertenece al Dios mismo. Este concepto, hermanos, es expuesto por Pablo mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 4 al 6. Vean lo que dice. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiera el Evangelio, así hablamos,
atención a las palabras, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Now, in the case of the two missionaries, Paul and Barnabas, here in verse 14, they tore their garments as a symbol of anguish and sadness by not wanting to receive the glory that only belongs to God. This concept of not receiving the glory is expounded by Paul himself in 1 Thessalonians chapter 2, verses 4 to 6. Listen to the words. Paul says, "But just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak," listen to this, "not to please men, but to please God, who tests our hearts." He continues saying, "For we never came with words of flattery, as you know, nor with a pretext for greed. God is our witness. Nor would we seek the glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ." Pero la confusión que tenían los hombres de Listra, hermanos, dado a su adoración de idólatra, no se quedaría sin corrección. Y es en los versos 15 al 18 que el apóstol Pablo corrige sus errores y al mismo tiempo se produce el resultado de esa corrección. Y la corrección de Pablo comienza en el verso 15. Aquí leemos que les dijo: "Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos." But the confusion that the men of Lystra had given to their idolatrous worship will not be uncorrected. And it is in verses 15 through 18 in chapter 14 that the apostle Paul corrects their errors, and at the same time this produces a result of the correction. And Paul's correction begins in verse 15. Here we read that he said to them, "Men, why are you doing these things? We are also men of like nature with you, and we bring you good news, that you should turn from these vain things to a living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them." Es de suma importancia, hermanos, saber la forma explícita en la que Pablo hace su corrección. Como recordamos por todo lo que ya hemos estudiado a través de todo el libro de los Hechos, Pablo siempre ha hecho uso del Antiguo Testamento para refutar y comprobar a Cristo como el Mesías. Pero si se dan cuenta, esta ocasión es diferente. Aquí Pablo no apela al Antiguo Testamento ni a las profecías para comprobar que solo hay un único y verdadero Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, al reconocer que estaba hablando con paganos, con ideas grecorromanas, apela a sus mentes en dos formas diferentes. Número uno, a través de la creación, aquí en el verso 15, y número dos, a través de la providencia y benevolencia de Dios en el verso 17. Now, it is of utmost importance to know the explicit form in which Paul makes his correction. As we recall from all that we have already seen throughout the book of Acts, Paul has always made the use of the Old Testament to refute and to testify Christ as the Messiah. But this time is very different. Here he does not appeal to the Old Testament or the prophecies of the same to prove that there is only one true God, the Father of our Lord Jesus Christ. In this occasion, Paul, recognizing that he's speaking to Roman Greek mind people, he appeals to their minds in two different ways. Number one, through the creation in verse 15, and number two, through God's providence and benevolence in verse 17. Y comienza con una simple pregunta, hermanos. Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Es como si les estuviera diciendo, ¿por qué se comportan de esta forma? ¿Por qué hacen sacrificios a dioses falsos? ¿Por qué no le dan la gloria al Dios vivo?
Después de esto, continúa y demuestra su naturaleza humana. Con estas palabras, el apóstol Pablo les está diciendo que no deberían adorarlos a ellos. Al final de cuentas, Pablo dice, nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. En otras palabras, Pablo les dice, nosotros también somos seres humanos. Tenemos pasiones. Nosotros también necesitamos comida para sostener nuestros cuerpos. Nosotros también sufrimos enfermedades. Nosotros también morimos como ustedes. Estas palabras, hermanos, son tan parecidas a las del apóstol Pedro aquí en Hechos 10:26, cuando Cornelio salió a buscarle y se postró ante él y Pedro le dijo, ponte de pie, yo también soy un hombre. And Paul begins with a simple question in verse 15. Man, why are you doing these things? It is as if the apostle were saying to them, why do you behave this way? Why do you make sacrifices to false God? Why don't you give glory to the living God? After this, he continues to demonstrate their humanity with the words, we also are men of like nature with you. With these words, the apostle Paul is telling the men of Lystra, do not worship us. He says, we are also men of the same nature as you. In other words, it's like if Paul were saying to them, we too are human beings. We have passions. We too have need for food to support our bodies. We also suffer diseases. We also die like you do. These words are so similar to those of the Apostle Peter here in Acts chapter 10 verse 26, when Cornelius came out of the city to meet him and bowed before him. So Peter said to Cornelius, stand up, I too am a man. ¿O qué decimos, hermanos, de las palabras escritas en Santiago 5, capítulo 17, donde Santiago hace mención del profeta Elías como un hombre de pasiones semejantes a las de cualquier otro ser humano, y Dios escuchó su oración? En otras palabras, Elías no era una persona especial a la que Dios escuchaba solamente. Este es precisamente el mensaje de Santiago, que Dios contesta las oraciones de cualquier hijo suyo que le pida dentro de la perfecta y santa voluntad de Dios. Or what do we say of the words written in James 5:17, where James makes mention of the prophet Elijah as a man of passions? He says, a man of passions similar to those of any other human being. But God answered his prayer and it didn't rain. In other words, Elijah was not a special kind of person that only God listened to. That is precisely the message of James. God answers the prayers of any child of his that asks for something within the perfect and holy will of God. Pero qué contrario, hermanos, este comportamiento y las palabras de Pablo a los hombres de Listra al comportamiento del Papa de la Iglesia Católica Romana. El apóstol Pablo, el apóstol Juan en Apocalipsis 19:10, aún mismo el apóstol Pedro, de quien supuestamente la Iglesia Católica asegura que es el sucesor de los papas, niega rotundamente cualquier adoración. Pero el Papa de la Iglesia Católica hace lo contrario, recibe adoración, tiene un lugar especial, transporte especial, cuidado especial, cuando el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. El Papa permite que le besen la mano como si fuera el representante de Cristo en la tierra. ¡Qué blasfemia en contra de la persona del Espíritu Santo, quien es el representante de Cristo en la tierra! Que el Señor de gracia y misericordia se apiade del alma del Papa y de aquellos quienes le siguen y le obedecen. Que el Señor benevolente los saque de esa blasfema y falsa religión. But how contrary is this behavior and words of Paul to the men of Lystra, to the behavior of the Pope of the Roman Catholic Church? The Apostle Paul, the Apostle John in Revelation 19:10, and even the same Apostle Peter, whom the Catholic Church says that he's the successor of the popes, denies any type of worship to him. But look at the actions of the Pope of the Catholic Church.
He does the very opposite. He receives adoration. He has a special place, special transportation, special care when the Son of Man himself, our Lord Jesus Christ, did not have nowhere to lay his head. The Pope allows people to kiss his hand as if he were some representative of Christ on earth. What a blasphemy against the person of the Holy Spirit, who is the true representative of Christ, Jesus Christ on earth. May the Lord of grace have mercy on the soul of the Pope and all of those who follow and obey him. May the benevolent Lord bring them out of that blasphemous and false religion. Al final, hermanos, en el verso 15, Pablo apela a la creación de Dios para demostrar que sus creencias idólatras están equivocadas. Estas creencias, estos ídolos son vanos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen. El apóstol les hace saber que son hombres comunes y corrientes al igual que ellos. Hombres quienes les anuncian el Evangelio. Y este anuncio del Evangelio, lo cual es las obras y la persona de Jesucristo, es con el propósito de que se vuelvan, de que se arrepientan, de que se den la vuelta al pecado y pongan su fe en la persona de Cristo, el único en el que hay salvación. Algo que ninguna deidad, ningún santo, ningún ídolo, ningún papa, ninguna religión jamás podrá ofrecer, porque en ninguno hay otro de salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Now at the end of verse 15, Paul appeals to God's creation to show that their idolatrous beliefs are wrong. These beliefs, these idols are vain. They are made of silver and gold, the work of human hands. They have mouths but cannot speak. They have eyes but do not see. They have ears but do not hear. Noses but do not smell. They have hands but do not feel. They have feet but do not walk. And they do not make any sound in the throat. Paul lets them know that they, the apostles, are ordinary men just like them. Men who preach the gospel to them. And this proclamation of the gospel, which is the works and person of our Lord Jesus Christ, is for the purpose of making them understand to turn to Christ, to repent, with the purpose that they turn from the sin and put their faith in the person of Christ. The only one, because only in him there is salvation. Something that no deity, no saint, no idol, no pope, no religion can never offer, because there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by we must be saved. Pablo hace alusión a Génesis 1:1, hermanos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cita también el Salmo 146:6. Con estas palabras el apóstol les está haciendo saber que solo hay un Dios. Solamente hay un Dios sobre todos los dioses. Un Dios que está por encima de todos los ídolos. Un Dios que es el creador de todo lo que existe. Un Dios que es soberano y sobre todo y sobre todos. Un Dios poderoso que no necesita la adoración de nadie. Un Dios a quien le pertenece toda la honra y toda la gloria por todos los siglos. Now Paul makes reference of Genesis 1:1. In the beginning God created the heavens and the earth. And then he quotes in verse 15 Psalm 146:6. Who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. With these words, the words of Psalm 146, the Apostle Paul is letting the men of Lystra know that there is only one God, the creator of all. There is only one who is above all gods. One who is above all idols. A God who is the creator of everything. A God who is sovereign over everything and everyone. A powerful God who does not need the worship of anybody. He is God. A God to whom all the honor and glory belongs to for eternity.
Ahora, hermanos, los versos 16, 17 y 18 deben de tomarse juntos para poder entender con exactitud la exposición del apóstol Pablo a los hombres de Listra. Para poder entender estos tres versos y más aún, hermanos, el contexto general de lo sucedido en Listra, acompáñenme al capítulo 17 del libro de Hechos, comenzando en el verso 22 hasta el verso 31. Quiero, hermanos, que pongamos mucha atención a los paralelos entre estos dos pasajes y casi son idénticas. El pasaje dice, entonces Pablo empieza en el 22, entonces Pablo poniéndose de pie en medio del areópago dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna forma palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Atención a las palabras del 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará en el mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de los muertos. Now, verses 16, 17, and 18 must be taken together in order to understand accurately the Apostle Paul's exposition to the men of Lystra. In order to understand these three verses and even more, the general context of what happened in Lystra, I will ask you to give me, follow me here in the same book of Acts, chapter 17, beginning in verse 22, all the way to verse 31. Please pay close attention as we read this passage. The parallels between the passage we are studying today and the passage of chapter 17, they are almost identical. Listen to it, verse 22. So Paul, standing in the midst of the Areopagus, said, Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious. For as I passed along and observed the objects of your worship, I found also an altar with this inscription, to the unknown God. What therefore you worship as unknown, I proclaim to you, the God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor he is served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. And he made from one man every nation of mankind to live all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, that they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. The Apostle Paul says, yet He is actually not far from each one of us. For in Him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, for we are indeed His offspring. Listen to verse 29. Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of men. The times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent, because He has fixed a day in which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. And of this He has given assurance to all by raising Him from the dead. El contexto de este pasaje, hermanos, del capítulo 17, Pablo entra en la ciudad de Atenas y el pasaje dice que su espíritu fue provocado en su interior, y a ver la ciudad llena de ídolos, dice que su espíritu se enardecía.
A Pablo se le da la oportunidad de hablar en el Areópago y es entonces cuando explica el Evangelio. Atención a estas palabras, usando como medios o como puente, por así decirlo, la creación, la providencia de Dios y la benevolencia de Dios. Pablo usa los atributos de Dios para que estos griegos conozcan. Ahora tengan en cuenta que estos hombres no sabían nada acerca de la ley ni del Antiguo Testamento, pero Pablo todavía les deja saber que ellos eran culpables y que serían juzgados por sus pecados. Por lo tanto, la fe en Jesucristo es necesaria y el arrepentimiento para perdón de pecados. En otras palabras, ellos no sabían nada acerca de la ley de Dios, acerca de los profetas de los salmos, nada realmente del Antiguo Testamento, pero siguen siendo culpables porque Dios se les ha hecho visible en su creación, en su providencia y benevolencia. Now, understanding the context of chapter 17 of the book of Acts, Paul enters the city of Athens, and the passage says that his spirit was provoked like light on fire as he entered their city and saw all the idols in Athens. Now he's given an opportunity to speak. And it is then that he expounds the gospel, and he does it in a very particular way, using as means or as a bridge, so to speak, the creation of God, the providence, and his benevolence. Paul uses God's attributes to let these Greek men know. Now keep in mind, these Greek men don't know the law, don't know anything about the Old Testament, but still the Apostle Paul lets them know that they are guilty because they will be judged for their sins. Therefore, they need faith in Jesus Christ and repentance from their sins. In other words, they know nothing about God's law, the prophets and the Psalm, nothing at all from the Old Testament, but they are still guilty because God has made visible to them in his creation, in his providence, and in his benevolence. Esta culpabilidad de estos hombres, hermanos, está claramente expresado por el apóstol Pablo en Romanos 1, 18 al 25. Acompáñenme, por favor. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues conocían a Dios, pero no lo honraron. No le dieron gracias, se hicieron vanos. Su corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por todos los siglos. Pablo, hermanos, está diciendo a los romanos exactamente lo que les dijo a la gente de Atenas. Exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la gente de Listra. Ustedes son culpables. Los atributos de Dios han sido mostrados a través de la creación. Por tanto, arrepiéntanse porque no tienen excusa. Por cierto, hermanos, les exhorto que estudien los pasajes del 14 y el 17 juntos en sus casas y vean los paralelos entre ellos dos. Now, this idea of all men being guilty of sin is plainly explained by the Apostle Paul himself in Romans 1, verses 18 to 25. Come with me to Romans verse 18 to 25, if you will. This is what he says. Paul says, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppresses the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they have no excuse. They know God. For although they knew God, they did not honor him as God.
They became futile in their thinking, foolish in their hearts. Claiming to be wise, they became fools. And they exchanged the glory of the immortal God for images like men and creeping things and animals. But there's a consequence for that. Therefore, God gave them in their lust in their hearts to impurity, because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Now, Paul here is saying to the Romans that the exact same thing he told to the people in Athens. The exact same thing he's telling the people of Lystra in today's passage. You are guilty. God's attributes have been shown to creation. Therefore, you need to repent, because you have no excuse. By the way, I would exhort you to come home and study chapter 14 and 17 together and underline the similarities between the two accounts. That will help us a lot. Hermanos, si meditamos en los pasajes de Hechos 14 y 17 que acabamos de leer, la audiencia de Pablo son hombres griegos. En las dos narrativas, Pablo está confrontando el pecado de idolatría. En las dos narrativas, Pablo usa el mismo puente para presentar el evangelio, para lo cual usa la creación, la benevolencia de Dios y su providencia. La única diferencia entre estos dos pasajes, hermanos, es que por lo que leemos aquí en el capítulo 14, verso 18, vean lo que dice: aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran a sacrificio. En otras palabras, hermanos, en Atenas, Pablo sí terminó la exposición del evangelio para poder advertir a los hombres del Areópago que tenían que arrepentirse de sus pecados, pero aquí en el 14 no pudo hacer esa exposición clara, dado que apenas pudieron impedir que las multitudes les hicieran sacrificio. En otras palabras, los misioneros no tuvieron la oportunidad para poder terminar exactamente tal y como lo hicieron en Atenas. Now, if we consider the passages of Acts 14 and 17, in both accounts, Paul's audience are Greek men. In both accounts, Paul is confronting the sin of idolatry. In both accounts, Paul uses the same bridge, so to speak, to present the gospel, for which he uses creation, the benevolence of God, and his providence. There's only one difference in the two instances. And that is what we read in verse 18 of chapter 14. Even with these words, they scarcely restrained the people from offering sacrifice to them. In other words, it seems that in Lystra, Paul didn't have enough time to tell them, the men, to repent and to turn to God. He couldn't do it more plainly, more directly, and more explicitly, because they scarcely restrained the people from offering sacrifice to them. It is in Athens that the exposition of the gospel is plain and explicit, that Paul is able to warn the men of Athens that they had to repent from their sins. And in Lystra, chapter 14, Paul couldn't make that clear statement, given that they could barely prevent the crowds from making sacrifices to them. In other words, the missionaries did not have the time or the opportunity to finish exactly what they did in Athens. Pero debemos de cualquier forma, hermanos, entender que el hecho de que no hayan exhortado a los hombres de Listra al arrepentimiento como lo hicieron en Atenas, significa que tendrían alguna excusa delante de Dios. Los apóstoles hicieron explícito estas palabras aquí mismo en el verso 15, cuando le dijeron a los hombres de Listra: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Atención a las palabras. Y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo. En otras palabras, la advertencia de volverse a Dios y dejar los ídolos y la proclamación del evangelio fue hecha. No tienen excusa. But in any case, we must understand something. And the fact that the apostles didn't have the time to exhort the men of Lystra to repentance, as they did in Athens in chapter 17, that doesn't mean that they have an excuse before God.
The apostles made this word explicitly in verses 15 when they say to the men of Lystra, men, what are you doing? Why are you doing these things? We are also men, listen to the words, like the nature with you. He says, and we bring the good news to you, the gospel. And he sends the warning, you should turn from these veins to a living God. You should turn from these vain things to a living God. In other words, the warning to turn to God and leave the idols and the proclamation of the gospel was done. They have no excuse. Ahora, hermanos, si tomamos los pasajes juntos, Hechos 14, Romanos 1 y Hechos 17 que acabamos de leer, después de todo la escritura interpreta la escritura, dado que los pasajes individuales de las escrituras, algunos son difíciles y se interpretan a la luz de la totalidad de los mensajes y temas centrales de la Biblia. Juntos todos estos pasajes podemos deducir que tanto en el pasaje de Hechos 14 en Listra y en el pasaje de Atenas en Hechos 17, el apóstol Pablo comprobó y al mismo tiempo usó la creación, benevolencia y providencia de Dios para proclamar el evangelio de Jesucristo a estos dos grupos, y eso como algún tipo de puente para entablar un parecido entre ellos dos. Pero en el pasaje de Romanos 1, Pablo hace universal la culpabilidad del hombre porque Dios se ha manifestado a todos los hombres precisamente por medio de la creación, benevolencia y providencia. Por esta razón, el apóstol Pablo dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, todos son culpables. Now, if we take the three passages all together, chapter 14, chapter 17, and Romans 1, if we put them all together, after all, Scripture interprets Scripture. Given that the individual passages of their scriptures, some of them are difficult, and they are interpreted in the light of the whole message and central themes of the Bible. Now, from all of these passages together, we can understand that both in the passage of Acts 14 in Lystra and the passage from Athens in Acts 17, the Apostle Paul established and at the same time used God's creation, benevolence and providence to proclaim the gospel of Jesus Christ to those two groups, and used as some kind of bridge or means to create a resemblance between him and the Greek minds. But in the passage of Romans 1, Paul makes the guilt of men universal. Because God has manifested himself to all men precisely through creation, benevolence, and providence. For this reason, the times of ignorance got overlooked. By now he commands all people everywhere to repent, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Hermanos, los hechos sucedidos en la ciudad de Listra nos han demostrado y nos han abierto los ojos a la culpabilidad del pecado, idolatría y la desobediencia al evangelio. Los hombres de Listra, cegados por sus pecados e idolatría, no pudieron ver que el milagro realizado por el Espíritu Santo al hombre lisiado fue hecho por el Dios vivo, y lo atribuyeron a los ídolos. Dear brethren, the events that took place in the city of Lystra have shown us and also opened our eyes to the guilt of the sin of idolatry and disobedience to the gospel. The men of Lystra, blinded by their sins and idolatry, could not see that the miracle done by the Holy Spirit to the crippled man was made by the living God, and they wrongly attributed that miracle to their idols. People do the same thing today. Exactamente lo mismo sucede en nuestros tiempos, hermanos. Los hombres y mujeres cegados por sus pecados y su idolatría, sus voluntades están esclavizadas al pecado. Son incapacitados para poder ver la verdad y recibir el poderoso evangelio de Jesucristo. Es solo por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que una persona puede ser capaz de poder ver la necesidad de Cristo en sus vidas,
que les hace entonces voluntariamente venir a Él y recibirle por fe. Por esta razón, hermanos, me veo obligado a hacerles algunas preguntas. ¿Conoces a Cristo? Lo más importante, ¿te conoce Cristo a ti? ¿Eres salvo? Si en este momento regresara Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿irías con Él al cielo a reinar con Él? Si has respondido sí a todas estas preguntas, entonces debo hacerte más preguntas. Si eres salvo, si conoces a Cristo, si Cristo te conoce a ti, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que vas a ir al reino a reinar con Él? ¿Cómo sabes que Cristo te conoce? ¿Cómo sabes y estás seguro que eres salvo? Let me tell you, brothers and sisters, the exact same thing happens in our times. Men and women blinded by their sins of idolatry cannot see the true God. Their wills are in bondage to sin, unable to see the truth and receive the powerful gospel of Jesus Christ. It is only through the washing of regeneration and renewal by the Holy Spirit that a person might be able to see the need in Christ in their lives, and then willingly they come and receive Him by faith. And it is precisely for that reason that I'm forced to ask you some questions this afternoon. Do you know Christ? Even more important, does Christ know you? Are you saved? If at this very moment the Lord Jesus Christ returns to judge the living and the dead, would you go to heaven with Him? Would you? Now, if you answer yes to all of these questions, yes, I'm saved, yes, the Lord knows me, then I would ask you more questions. How do you know? How do you know that you're saved? How do you know that you're going to heaven? How do you know that? How do you know that Christ knows you? How do you know that? How do you know and how sure you are of going to heaven? How do you know that? Hermanos, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no reconocen a ustedes mismos que de Jesucristo está en ustedes? A menos que en verdad no pasen la prueba. Mi responsabilidad, hermanos, no es solo de enseñarles la palabra de Dios, sino también suplicar a sus almas. Por esta razón, una vez más, me veo obligado a hacerles estas preguntas. Se han examinado ustedes mismos. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron su Biblia? ¿Qué fue lo que el Señor les enseñó en su palabra la última vez que la leyeron? ¿Cuál fue el sermón de la semana pasada? ¿Qué libro, qué capítulo, qué versículo? Hay en tu vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿O hay solo inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías o cosas semejantes? ¿Te ha corregido el Señor? ¿Te ha hablado el Señor en su palabra y has venido a sus pies llorando porque sabes que eres pecador? ¿Te ha pasado eso? Necesitas perdón de Cristo. Si has pasado por esto, hermano, te exhorto en Jesucristo que sigas adelante con Él. Now the Word of God says in 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Or you do not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test. I want you to know that my responsibility is not only to teach you the Word of God, but to plead with your souls. For these reasons, once again, I'm forced to ask you some questions. Have you examined yourself? And if you have, when was the last time you read your Bible? What did the Lord teach you and talk to you the last time you read it?
What was the sermon about last week? What book? What chapter? What verse? Is there love in your life? Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control? Or is it sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, conflicts, dissensions, divisions, envy, drunkenness? Has the Lord corrected you? Has the Lord spoken to you in His word that you have come to your knees crying, asking for forgiveness because you know you're a sinner? You're not a good person. You are a sinner, and I am too. If you answer yes to this question, brother, sister, I want to exhort you. Keep going forward with Christ. Seek Him. También quiero recordarte, hermano, que si eres suyo, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino lo que entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto a Él todas estas cosas? ¿Quién nos acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. I also want to remind you and to exhort you that if you are His, if you are the Lord's, we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. God's everlasting love is in us, is for us. What then should we say about these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, will He not also give you all these things graciously? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Amen. Who is it to condemn? Christ Jesus is the only one who died, more than He was raised, who is at the right hand of God, who in this is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? That be tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, sword? No. In all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death or life or angels nor rulers nor things present nor things to come nor powers nor height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Pero si la respuesta a todas esas preguntas que hice anteriormente son no, no conozco a Cristo, Él no me conoce a mí, no soy salvo. Si no has leído tu Biblia en mucho tiempo, si el Señor no te ha disciplinado, si no hay amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre,
Si repetiste una oración siguiendo a algún pastor o evangelista, déjame decirte que esas son señales que no conoces a Cristo. Cristo no te conoce y deberías de tener miedo del santo juicio de Dios. Necesito decirte que decir que crees en Dios no es suficiente. Confesar fe en Cristo no es suficiente. Debes poseer la fe, dada a ti por Dios. Necesito advertirte y decirte que hay muy malas noticias. Todos hemos pecado. La palabra de Dios dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La palabra de Dios también dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero también debo decirte que también hay buenas noticias. Y estas son las buenas noticias del Mesías Jesucristo, el encarnado Hijo de Dios, anunciado por los profetas, nacido de una virgen, anduvo entre nosotros en su completa divinidad y vivió una vida sin pecado. Murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos y ascendió al Padre para expiar por nuestros pecados, para que la justicia de Dios fuera imputada a nosotros por su perfecto acto de justicia. Nos hace justos a nosotros por medio de la fe en Él. Amén. Y regresará en un futuro cercano para establecer su reino con poder y gloria. Y si tú te arrepientes de tus pecados, si le recibes en fe hoy mismo, puedes ser llamado hijo de Dios. Puedes tener hoy la seguridad de estar en el cielo con Él eternamente. Arrepiéntanse de sus pecados. Reciban a Cristo, corran a Él, búsquenle, háblenle mientras puedan. But if the answers to all the questions I asked before are no, no, I do not know Christ. No, He does not know me. No, I'm not saved. No, I haven't read my Bible in a long time. No, the Lord hasn't disciplined me yet. If there is no love, joy, peace, patience, kindness, godliness, faithfulness, meekness, self-control, if you repeated a prayer following the pastor or evangelist, let me tell you, those are signs that you are not saved. Christ does not know you. And you should be very afraid of His righteous judgment. I need to tell you that you saying I believe in God is not enough. Confessing the faith, confessing believing in Christ is not enough. You must possess the faith that is given to you by the Spirit. You must have it. I need to warn you and tell you that it is very bad news. We have all sinned. The Word of God says that all have sinned and fall short of the glory of God. God's Word also says that God will pay every man according to his works. But I must also tell you about the good news of the Messiah, Jesus Christ, the incarnate Son of God, the one announced by the prophets, born by a virgin. He walked among us in His full divinity and lived a sinless life. He died on the cross, was buried, and on the third day He arose from the dead and ascended to the heaven to the Father and to atone for our sins, so that God's righteousness will be imputed to us. Only the imputation of faith in your life make you saved. No man can tell you you are saved. That's a lie that comes from hell. God's righteousness will be imputed to you, and His perfect act of justice and obedience to the cross, that makes us righteous through faith in Him. And let me also tell you that He will be back soon to establish His kingdom with power and glory. And I must tell you, if you repent of your sins, if you receive Him in faith today, you can be called His child. You can be sure today that you will be going to heaven forever. So I need to ask you, please repent of your sins. Examine your life. See if you know Christ. See if He knows you. If not, run to Him. Call Him. Tell Him to forgive you. Tell Him, I have broken your law. Think of all of these words. Vamos a orar, hermanos. Let's pray.
Heavenly Father, only your Spirit, Lord, can regenerate the hearts and the souls of those who are not yours. But Father, I pray that your word and your gospel would pierce the hearts, would cut the hearts, and they would come to you in repentance, Father. Save them, Lord. Call them, Lord, to yourself. Speak to them, Lord, in your word. Señor Jesucristo, aquellos que son tuyos, aquellos que te conocen, aquellos que tú conoces, dales valor, dales valentía, dales tu espíritu, santifícalos, transfórmalos, deja que lleven fruto, deja que te den gloria, deja que te parezcan más a tu Hijo Cristo cada día, deja que te den gloria con sus acciones, con sus palabras, con las cosas que hacen. And Father, I pray for those who don't know you, Lord. Those within ourselves, those who are in this room that don't know you, Father, save them. You know who they are, Father, forgive us. Father, those who will hear this message through the internet, have mercy of their souls. Father, in your hands, I commend the souls of these people for your glory. In the name of Jesus. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar nuestro último himno, himno número 151, Firmes y Adelante. So now we stand up to sing hymn number 151.